Hola niños de quinto grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas para quinto grado. Vamos a continuar con la unidad 3, la lección 1 de múltiplos y divisores de un número. Y esta vez pues tenemos el siguiente objetivo. Dice conocer el concepto de MCM, mínimo común múltiplo, quiere decir esa MCM, mínimo común múltiplo, y entender la manera de encontrarlo. Entonces vamos a conocer el concepto de mínimo común múltiplo y vamos a entender la manera de encontrar ese mínimo común múltiplo. Bueno, pues para ello tenemos la siguiente información. Dice inciso I, vamos a formar un cuadrado colocando en la misma dirección las tarjetas de forma rectangular cuya base mide 4 centímetros y cuya altura mide 6 centímetros. Es decir, que tenemos tarjetas de 4 por 6, de 4 por 6. 4 de base por 6 de altura, centímetros. Entonces, con ella vamos a formar un cuadrado. Bien, un cuadrado ya saben ustedes que es la figura cuadrangular que mide, que sus 4 lados miden lo mismo. Entonces, cuando nosotros colocamos las tarjetas, por ejemplo, si tenemos esas dos tarjetas ahí, miren, colocamos de aquí hasta aquí, mide 4 centímetros y de altura mide 6 centímetros. En este caso hay dos tarjetas colocadas de esa manera, entonces ahí hay 4 centímetros hasta ahí y aquí otros 4, entonces desde aquí hasta aquí van a ver 8 centímetros y de altura 6. Entonces se formará un cuadrado con esas dos tarjetas colocadas de esa manera. No, porque la base mide 8 y la altura mide 6. Si las dos tarjetas las colocamos de esta manera, entonces miren, tenemos de base 4 y de altura 6. De base 4 de altura 6. Entonces, como de altura es 6, entonces de aquí hasta aquí 6 y otro 6. Entonces, desde aquí hasta ahí va a tener 12 y de ancho, la base solo mide 4. Por lo tanto, tampoco es un cuadrado porque es 4 por 12. Entonces, no es un cuadrado. Si las colocamos de esa manera, tenemos 4 tarjetas, miren, colocamos 2 acá y 2 para arriba, entonces tendríamos que acá la base mediría 8, porque como la base mide 4 de cada tarjeta y la altura mide 6, entonces tendríamos 8 por 12, tampoco es un cuadrado. Pero si colocamos así, miren, 3 tarjetas para allá y otras 3 arriba, entonces vamos a tener 4 más 4, 8 más 4, 12. Es decir, que toda la base va a medir 12 y la altura 6 y 6, 12. Entonces toda la altura es 12. Como la base es 12 y la altura es 12, entonces todos sus 4 lados miden iguales. Por lo tanto, tenemos un cuadrado. Hemos formado un cuadrado con 6 tarjetas de 4 por 6. Entonces ahí tenemos un cuadrado. Ustedes vean que la pregunta nos dice acá, ¿cuándo se forma un cuadrado? Cuando la base y la altura miden lo mismo. Ahí lo tenemos, cuando la base y la altura midan lo mismo. Entonces, cuando la base mide 12 y la altura mide 12, entonces tenemos un cuadrado. Ahora, número 2 dice, ¿cuánto mide la base cuando hay una tarjeta? Cuando hay una tarjeta, miren, la base va a medir 4 y la altura va a medir 6, porque aquí dice, ¿cuánto mide la altura cuando hay una tarjeta? Entonces, cuando hay una tarjeta, la base va a medir 4 y la altura 6, pero cuando hayan dos tarjetas, entonces miren, la base va a medir 8 y si hubieran dos tarjetas para arriba, entonces va a medir 12. Cuando hayan 3 tarjetas, como en este caso, la base va a medir 12. Y cuando hayan 3 tarjetas para arriba, entonces la altura mediría 18, ¿verdad? Porque tendríamos 2 y una más, 18. Entonces,
¿Cuánto va a medir la base? Cuando haya una tarjeta va a medir 4. Cuando hayan 2 va a medir 8. Cuando hayan 3 va a medir 12. Cuando hayan 4 va a medir 16. Y la altura cuando haya una tarjeta, 6. Cuando hayan 2, 12. Cuando hayan 3, 18. Cuando hayan 4, 24. Y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a completar la tabla siguiente hallando la respuesta, ¿va? Y para corroborar las respuestas de esas preguntas, ¿ve? Entonces, tenemos ahí la siguiente tabla. Tenemos la siguiente tabla, miren, y dice cantidad de tarjetas. Cuando hay una tarjeta, entonces la base va a medir 4 y la altura va a medir 6 cuando haya una tarjeta. Ahora, cuando hayan 2 tarjetas, la base va a medir 4 por 2, 8. Y la altura va a medir 6 por 2, 12. Cuando hayan 3 tarjetas, la base va a medir 4 por 3, que es 4 por 3, que es 12. Y la altura va a medir 6 por 3, 18. Ahora, cuando hayan 4 tarjetas, la base va a medir 4 por 4, 16. Y la altura 6 por 4, 24. Cuando hayan 5 tarjetas, la base va a medir 5 por 4 o 4 por 5, que es 20. Y la altura 6 por 5, 30. ¿Cuánto va a medir cuando hayan 6 tarjetas? 4 por 6, 24. Y la altura 6 por 6, 36. Cuando hayan 4 tarjetas, 7 tarjetas, entonces 4 por 7, 28. Y la altura 6 por 7, 42. Cuando hayan 8 tarjetas, 4 por 8, 32. Y la altura 6 por 8, 48. Cuando hayan 9 tarjetas, 4 por 9, 36. Y la altura 6 por 9, 54. Cuando hayan 10 tarjetas, la base va a medir 4 por 10, 40. Y la altura 6 por 10, 60. Y podríamos continuar con 11 tarjetas, con 12 y más. Pero vamos a observar y analizar esta parte. Entonces, ¿a dónde se formó el cuadrado? Miren, cuando la base y la altura medían igual, ¿ve? Y la base aquí en este caso, con 3 tarjetas en la base, tenemos una medida, una base de 12. Y con 2 tarjetas en altura, una altura de 12. Por lo tanto, veamos que tenemos... cuando tenemos 3 tarjetas, tenemos 3 tarjetas, entonces vamos a tener una altura, perdón, una base de 12 y cuando tengamos 2 tarjetas, miren, vamos a tener una altura de 12, es decir que la base y la altura van a ser iguales cuando tengamos 3 en la base y 2 en la altura. Y de esa manera tendremos igual base y igual altura, como en este caso. Continuamos ahí entonces. Vean que traemos de nuevo para acá la tabla y observamos que cuando tenemos entonces 3 tarjetas en la base, miren, su medida de base es 12. Y hay 2 tarjetas en altura, su medida de altura es 12. Entonces, en 12 y 12. Y eso ocurre cuando hay 3 en la base y 2 en la altura. ¿Ves? ¿A dónde más volvemos a tener otro cuadrado? Busquemos a ver a dónde podríamos tener otro cuadrado. En 24 y 24. Miren, cuando hayan 6 tarjetas en la base y 4 tarjetas en la altura. ¿Ves? ¿Y en dónde más? En 36 y 36, cuando hayan 9 tarjetas en la base y hayan 6 en la altura. Ahí vamos a tener otro cuadrado y podríamos seguir ahí. Entonces vamos a decir que el número 12, el número 24 y el número 36, veamos qué ocurre. Vamos a hablar de esos números, pero veamos primero esto.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Vean que 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Entonces, tenemos los múltiplos de 4. Y aquí 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Tenemos los múltiplos de 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30, etcétera. Entonces tenemos en esta fila los múltiplos, es decir, en la base tenemos los múltiplos de 4 y en la altura tenemos los múltiplos de 6. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6. 24 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6. 36 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6. Entonces decimos que 12, 24 y 36 son múltiplos de 4 y 6 a la vez. Y por lo tanto vamos a decir que esos son múltiplos comunes. ¿Por qué? Porque común es que lo tiene uno y lo tiene el otro. A 12 está para 4 y está para 6. Entonces 12 es un múltiplo común. 24 está como múltiplo para 4 y 24 está como múltiplo para 6. Entonces lo tiene 4 y lo tiene 6. Por lo tanto, 24 es un múltiplo común de 4 y 6. Y lo mismo, 36, miren, lo tiene 4 y lo tiene 6, por lo tanto 36 es un múltiplo común de 4 y 6. Vamos a decir entonces que 12, 24 y 36 son múltiplos comunes de 4 y 6. Estas medidas, dice, son múltiplos de 4 y 6 respectivamente. Todas esas medidas, las de la base, son múltiplos de 4 y las de la altura, múltiplos de 6. Eso es lo que nos señala aquí, que ahí, miren. Entonces, ahí dicen las medidas de los lados de los 3 primeros cuadrados. Entonces, el primer cuadrado que formamos fue el de la base, que medía 12 y la altura 12. El otro, pues si siguiéramos usando las tarjetas, sería de 24 y el otro sería de 36. Y esas medidas, pues son múltiplos comunes de 4 y 6. Miren, eso, la medida de esos cuadrados que formemos, los 3 primeros cuadrados, que uno sería cuando la base y la altura midan 12, cuando la base y la altura midan 24, cuando la base y la altura midan 36, y esos números 12, 24 y 36 van a ser múltiplos comunes de 4 y 6. Entonces va a ser, miren, 12, 24 y 36. Esas van a ser las medidas de los lados de los 3 primeros cuadrados. Acuérdense que como un cuadrado, todos sus lados miden igual, entonces la del primer cuadrado, sus lados miden 12 centímetros, la del segundo cuadrado, sus lados van a medir 24 centímetros y la del tercer cuadrado, sus lados van a medir 36 centímetros. Entonces 12, 24 y 36 son múltiplos comunes de 4 y 6. Y a eso le vamos a llamar, miren, el menor de los múltiplos comunes de dos números se llama mínimo común múltiplo y en forma abreviada se va a escribir M.C.M. Así como está ahí MCM con ese puntito ahí porque son las iniciales de mínimo común múltiplo. Con eso lo vamos a abreviar. Cuando miremos de aquí para allá, entonces MCM en matemáticas nos vamos a estar refiriendo a mínimo común múltiplo. Vean ustedes que 12, 24 y 36 son múltiplos comunes de 4 y 6, pero el menor múltiplo o de los 3, el menor es 12. Entonces decimos que 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y 6 respectivamente. ¿Va? Entonces, de 4 y 6. Ejemplo, 12, 24, 36 dice son múltiplos comunes de 4 y 6, pero 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Y lo vamos a escribir así, de 12 es el MCM de 4 y 6, que quiere decir es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Bueno, de esa manera entonces,
Vamos ahora a comparar las dos maneras para encontrar múltiplos comunes de 6 y 8. Por ejemplo, Azucena dice que ella hace lo siguiente, bien, colocando los múltiplos de ambos números, busco los que son múltiplos comunes. Entonces viene ella y escribe los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. Múltiplos de 6 que son 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48 y así sucesivamente. Entonces ahora escribe los de 8 y dice 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Entonces, ¿de qué se da cuenta Azucena? Que 24, miren, es múltiplo de 6 y también de 8. 48 es múltiplo de 6 y también de 8. Por lo tanto, los 24 y 48 son múltiplos comunes de 6 y 8, pero el menor de ellos es 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 va a ser 24. Entonces, pero ahí solo encontramos los múltiplos comunes y 24, como es el menor, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Mínimo significa menor, es decir, es lo menos que puede haber de común ahí, ¿ve? Entonces no hay otro menor que 24 que sea común para 6 y 8, ¿ve? Entonces, por eso se dice mínimo, ese es el menor de los comunes. Pero Manuel dice que lo hace de la siguiente manera. Miren, entre los múltiplos de 8, que es el que es mayor que 6, es decir, de 6 y 8, 8 es mayor que 6. Entonces Manuel toma los múltiplos del mayor. Y entre los múltiplos del mayor toma los números que se pueden dividir entre 6 sin residuo, es decir, con residuo 0. Tiene ahí los múltiplos de 8, que ya los habíamos encontrado ahí. Y luego dice, al dividir entre 6, el residuo es 0. Entonces viene y dice, a 8, si lo divide entre 6, el residuo es 0. No, porque vas a tocar a 1, 1 por 6, 6, van a sobrar 2. Entonces, no. A 16, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? Tampoco. Entonces, no. A 24, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? Sí, porque 6 por 4 es 24, entonces va a sobrar 0. A 32, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? No. A 40, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? 40 entre 6, no. A 48, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? Sí, porque 6 por 8, 48. A 56, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? No. A 64, al dividirlo entre 6, ¿va a sobrar 0? No. Entonces, por lo tanto, a donde dice sí, esos son los múltiplos comunes. ¿Ve? ¿Y en cuáles dice sí? En 24 y en 48. Entonces, los múltiplos comunes de 24 y, perdón, de 6 y 8 es 24, 48, los dos primeros múltiplos comunes, porque si continuamos encontrando múltiplos de 8 y múltiplos de 6, entonces vamos a hallar otros múltiplos comunes. De hecho, el siguiente múltiplo común sería 72. Bien, pues ¿qué resulta? ¿Ve? Que ahora ustedes van a encontrar dice, los tres primeros múltiplos comunes de cada uno de las siguientes parejas de números y de ellos cuál es el mínimo común múltiplo. En este caso, de acá, pues, podemos escribir nosotros que 24 y 48, 24 y 48 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Ustedes pues van a resolver estas tres parejas de números, van a encontrar los múltiplos comunes, pueden usar la forma que hizo Azucena o pueden usar la forma que hizo Manuel.
la que ustedes prefieran. Ya saben que Azucena encontró los múltiplos de 6 y encontró los múltiplos de 8 y después solo se fijó dónde estaban los comunes. Entonces, pero aquí a ustedes les piden que encuentren los 3 primeros múltiplos comunes. Aquí solo encontramos 2, pero el siguiente sería 72. Bien, y luego van a terminar escribiendo ustedes quiénes son los múltiplos comunes de 6 y 9, quiénes son de 4 y 5 y quiénes de 4 y 8. Bien, esa es la tarea que les queda para que ustedes resuelvan ahí en sus cuadernos. Bueno, nos quedamos hasta ahí y continuaremos con más temas de matemáticas en próximas grabaciones.